Buenas tardes a todos a quienes nos están escuchando. Hoy estamos llegando finalizando el mes de la solidaridad, este mes de agosto, y quisiera compartir con todos y todas ustedes que están viendo una invitación del Papa Francisco. Él tiene este llamado, dice: necesitamos los cristianos y cristianas pasar de la globalización de la indiferencia a la globalización de la solidaridad. Y en este mes me parece sumamente importante. Como país estamos viviendo momentos en donde a través de la televisión sabemos de la violencia, de la inseguridad, de la corrupción que estamos viviendo, y si bien todos y todas nos indignamos, como país parecería que estamos lentos en reaccionar como colectivo, como comunidad. Y en este sentido Francisco plantea que estos tiempos en donde lo que él llama la globalización de la indiferencia, dice, hay muchas personas que están muy bien informadas, ven las noticias, las ven varias veces en el día, reclaman viendo las noticias, las leen, las pueden leer por internet, pero en realidad no les afecta, no les mueve a la acción compasiva, ¿no? Están informados, pero es solamente como si uno está llamado a estar informado sin comprometerse con la realidad, ¿no? Hay otro grupo de personas, dice Francisco, que dice, no, en las noticias hay puras cosas nefastas, negativas, yo prefiero estar bien, en mi casa estoy bien, mi familia, tengo trabajo, no me interesa. Hay otro grupo de personas que vemos demasiado lejana las situaciones que van pasando. Entonces, frente a esta situación, ¿no?, de tanta indiferencia, nos podemos preguntar, en este mes de la solidaridad, nosotros como cristianos y cristianas en nuestras comunidades, ¿nos contentamos con llevar un poco de alimento a la comunidad para que sea repartido en ella? ¿Hasta ahí llegó nuestra solidaridad? Miren lo que dice Francisco, que me parece sumamente importante rescatar en estos tiempos. Dice, estamos interpelados por Jesús, interpeladas también, a que el amor, la compasión, la misericordia y la solidaridad sean nuestro verdadero programa de vida, un estilo de comportamiento en nuestras relaciones de los unos con los otros. A ver, Francisco dice, la solidaridad no tiene que ver con que yo comparto el alimento o voy a visitar un enfermo y con eso está suficiente. Dice, no, la solidaridad es parte del programa de un estilo de vida del cristiano y cristiana. Más aún, miren lo que nos dice. Dice, es mucho más que un sentimiento superficial por los males de tantas personas. ¡Oh, qué pena, qué triste lo que le pasó a esta persona! Las bajas pensiones, nos indignamos, pero bueno, yo todavía no lo vivo. Dice Francisco, la solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Y a mí me parece esto que es sumamente clave terminando este mes. Escuchen, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Es decir, si nosotros, si nosotras, cristianas y cristianos, no tenemos una acción concreta hacia el bien común, buscar el bien de toda nuestra sociedad, no estamos siendo consecuentes con nuestra identidad cristiana. No estamos siendo consecuentes con nuestra identidad de ser hombres y mujeres llamados a vivir la solidaridad. Dice Francisco también, hay que tener la valentía y la fantasía de construir el camino justo para integrar en el mundo el desarrollo, la justicia y la paz. Porque como todos ustedes saben, la solidaridad es una actitud moral y social. No es una actitud individual, ¿ya? No es que yo simplemente sea solidaria, es que yo gesto con mis acciones como ciudadana y cristiana, gesto, ¿ya?, caminos de bien común y caminos de paz, ¿no? Y en estos días que todos hemos estado en las celebraciones
eucarística, hemos sido invitados por nuestra iglesia a tener acciones solidarias desde el camino, desde la persona de Padre Hurtado, ¿no? Él como aquel hombre de Chile que se tomó en serio, dijo, lo que sufre el pobre, lo sufre Cristo y yo estoy llamado a hacerlo. Quiero que nos quedemos con dos frases que quizás no son las más conocidas del Padre Hurtado, pero que me parece que están muy en sintonía con Francisco, o al revés, por los tiempos. Francisco está muy en sintonía con el pensamiento de tantos hombres y mujeres que han luchado a lo largo de la historia por el bien común, ¿no? Mire lo que dice el Padre Hurtado. El cristiano que quiere serlo de verdad, no le es lícito el desinteresarse de ningún problema humano, pues está allí encerrado el interés de alguien a quien Cristo le encargó amar con tanto amor como al mismo Padre de los cielos, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo y empezamos amando a Dios. Y miren esto, y con esto quiero concluir invitándonos realmente a decir, en este mes de la solidaridad y en este año de la misericordia, ¿estamos empeñados en construir una sociedad mejor? Dice el Padre Hurtado, ser católico equivale a ser sociales. No por miedo a perder algo, no por temor a las persecuciones, no ante algunos, sino porque somos católicos debemos ser sociales. Y esto es sentir en nosotros el dolor humano y procurar solucionarlo. O sea, no es simplemente sentir, no es simplemente estar junto al dolor, ¿ya? Las situaciones de injusticia en nuestro país. Es que comencemos como país, como cristianos y cristianas, a buscar soluciones juntos y juntas para que realmente podamos decir estamos en un Chile solidario. El 18 de agosto hemos celebrado su fiesta. Él nos dice en esta frase, ser católico equivale a ser sociales. No por miedo a algo que perder, no por temor a las persecuciones, no ante algunos, sino porque ser católicos significa ser sociales. Esto es sentir en nosotros, el dolor humano y procurar solucionarlo. Cuando Francisco nos plantea que la solidaridad es una firme determinación de poder trabajar y buscar el bien común, es esto lo que nos está queriendo decir Alberto Hurtado. No basta con simplemente como cristianos y cristianas vivir una fe en mi casa, individual, con mi familia, incluso con mi comunidad, ¿ya? No basta con tener acciones solidarias. Llevo alimento a la comunidad, visito enfermos, visito cárceles. No. El significado de nuestra identidad cristiana tiene que ver con este llamado de Jesús de ser hombres y mujeres que buscamos el bien de toda la sociedad. Tenemos que ser creativos, tenemos que ser astutas, buscando, metiéndonos en nuestra realidad, no solo para informarnos, sino también para buscar aquellas soluciones que van a hacer posible un Chile más justo y más solidario. Hoy por hoy, que estamos frente a tanta corrupción, en donde todas las instituciones, nosotras las tenemos en cuestionamiento, hoy por hoy tenemos una oportunidad muy grande, ¿no? Muy grande como cristianos y cristianas, porque podemos recuperar esta tradición que es la tradición de Jesús y que en este caso nos trae el Padre Hurtado, pero que también hoy hay una voz profética como la de Francisco que nos dice, hermanos, hermanas, el corazón tiene que ser movido a la compasión, el corazón tiene que estar movido para buscar esas soluciones que necesitamos, ese compromiso, ¿ya?, con las grandes luchas y búsquedas de vida que tenemos. Preguntarnos en el barrio, bueno, nuestros adultos mayores, ¿cómo están? ¿Qué políticas podrían ser buenas?
El otro día en mi barrio, sin más, me llegó un papel, cayó a mi casa, que decía, como están en campaña, escriba visite esta página y déjenos sus inquietudes con respecto a los adultos mayores. ¿Ya? Yo la recogí, entré a la página y cuando estaba en la página escribiendo, yo pensé, puedo dejar mis inquietudes, pero lo primero que le puse fue, ojalá pudiéramos juntarnos en la sede vecinal y discutir qué queremos para nuestros adultos mayores en este barrio. Porque simplemente escribir en una hoja o en la web o en internet, dejar mi reclamo en las redes sociales, sirve, se descarga, pero no se consigue cambios realmente significativos que estamos necesitando como país, ¿no? Creo que este es el gran llamado de la solidaridad en estos tiempos, ¿ya? La Iglesia, cuando dice la misericordia mueve a la solidaridad, lo que nos está invitando es a decir, mueve al trabajo del bien común. No es posible ser cristiano o cristiana si no empezamos a buscar políticas públicas que hagan mejor nuestro país. Nuestra identidad está en juego, nuestro seguimiento está en juego. En este mes que se dedica a la solidaridad, en realidad yo creo que es un mes dedicado a que tomemos conciencia de nuestro rol social como Iglesia y como cristianos y cristianas. Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Como es habitual, cada domingo con ustedes a través de las pantallas de UCB Televisión por los caminos de la Iglesia. Hoy queremos compartir con ustedes una riqueza que es la riqueza del mundo y la vida de los niños con síndrome de Down. Quizás muchos de nosotros nos hemos encontrado con uno de estos niños en el pasar de nuestra vida o en la población o en el quehacer de cada día. O también muchas veces en alguna familia o en nuestra propia familia. Y de ello queremos conversar hoy día. Queremos hablar sobre APARIT, que es una asociación que se dedica a trabajar con estos niños. Y para conversar de este tema, me encuentro aquí con Patricia González, presidenta del directorio de APARIT. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poquito de qué trata esto de APARIT. Bueno, APARIT es un centro especializado que está ubicado en Viña del Mar hace 20 y algo años más. Físicamente en 7 Norte, esquina Los Castaños, hace 21 años, cumplimos 21, que para nosotros el número 21 es clave. Por el tema del síndrome de Down se produce en una trisomía que en el par 21. 3 cromosomas en ese par hace que tenga a la persona síndrome de Down. Pero otros años más que estuvieron en esa época las personas que fundaron APARIT y tienen, o sea, en realidad APARIT lleva más de 25 años en Viña del Mar. Bueno, no hay que olvidar que hace 25 años atrás la situación de los niños con síndrome de Down era considerada casi una enfermedad. O sea, era digamos, no eran niños con una capacidad distinta, sino que eran considerados niños enfermos. ¿Qué ha ido evolucionando en el tiempo en esto? Bueno, ha ayudado mucho la tecnología, se ha acercado mucho la información. Antes se pensaba primero que era un castigo divino por algo que hicieron en algún momento y por lo tanto se escondían efectivamente a las personas con síndrome de Down. O sea, muchas veces ni siquiera los vecinos sabían de la existencia hasta que fallecía y salía un cajón ahí con una persona que era integrante de ese grupo familiar. Gracias a Dios eso ha cambiado, se ha revertido. Las personas con síndrome de Down son personas antes que el síndrome de Down. Son hijos, son familia. Y en base a eso se le ha dado la oportunidad como un miembro más de la familia a ser parte y darle la oportunidad al igual que el resto de los hermanos, del resto de los hijos. Entonces se ha sacado un poco ese mito que había y se le ha dado, digamos, bueno, nosotros, ¿qué hacemos? Digamos, tomamos a esos pequeños que recién nacen, le entregamos la información veraz a la familia, toda la familia incluyéndome. Yo desconocía absolutamente lo que era el síndrome de Down. Una mirada que en el colegio alguna vez nos tocó pasar y nada más. Pero la información correcta, digamos, es importantísimo en las primeras horas sobre todo,
porque si bien es cierto, tiene que ver mucho la intervención que tiene el médico y el cómo da la noticia es fundamental. Tenemos mala experiencia donde los médicos, la verdad, que apuestan nada por nuestros niños. Entonces le entrega toda esta mala noticia a la familia y la familia, en vez de tomarlo como algo bienvenido, que es un hijo, lo toma muy mal y viene muchas veces un rechazo también. Esto es importante lo que tú tocas aquí, el tema de cómo plantearle a una futura mamá o al papá mismo, a la pareja, ¿no es cierto?, cuando se detecta que hay un niño que viene en camino con síndrome de Down. Tú tocas un tema aquí importante que es de cómo presentarlo, porque en el fondo lo presentas como una mala noticia. Exacto, o sea, es una noticia que, claro, nadie está levantando la mano para recibirla, sí, pero lo primero, se tiene un hijo. O sea, hay que dar las felicitaciones porque nació su hijo. Y después informar que tiene esta condición, es una condición genética, no es una enfermedad, no es algo que se va a pasar durante el tiempo. La persona, digamos, con síndrome de Down, este cromosoma además que yo hablaba, desde el momento de la concepción aparece ese cromosoma. Muchas veces, claro, en nuestro país todavía, y gracias a Dios por el tema que no existe el aborto todavía, no se solicita, digamos, el diagnóstico o la amniocentesis para saber si tiene o no síndrome de Down, como ocurre en otros países donde, yo digo, prácticamente los hijos son desechables. O sea, sí, objetivamente es así. El tener, digamos, digamos que el médico primero esté informado cómo dar una noticia, sea síndrome de Down o cualquier otro problema, es fundamental, porque las personas le creemos lo que dicen los médicos, esa es la verdad. Entonces, si el médico te da una noticia, que más que noticia te da un pésame, que queda para esa familia que desconoce el tema. Entonces, por eso es importante, nosotros tenemos una red de contacto de las clínicas y hospitales de la zona, donde nos llaman por teléfono cuando nace un niño con síndrome de Down. Nosotros le preguntamos a esa matrona o ese médico que nos contactó que le pidan permisos a esos papás, y siempre dicen que sí, por supuesto, y partimos nosotros de ahí, parte nuestra tarea. O sea, cuando ha nacido el niño, 1 o 2 días de nacido, porque sabemos que ese momento es fundamental antes que esa mamá salga de alta. O sea, hay un acompañamiento con los padres. Exacto, porque ese es el minuto donde uno le entrega toda la información veraz. ¿En qué consiste este acompañamiento? ¿De qué forma van ustedes trabajando nosotros con los padres? Nosotros vamos físicamente, conversamos con ellos, le explicamos lo que es el síndrome de Down, cosa que ellos no saben. Le entregamos documentación escrita para que la lean después en sus casas con calma, pero sobre todo le entregamos la información de que ha nacido su hijo, y es su hijo. No necesita nada más que cariño y amor, y eso es lo fundamental, y después se va viendo lo otro. Y le damos también a entender la importancia que tiene la estimulación temprana. En nuestros hijos es fundamental. O sea, cuando nace un niño con síndrome de Down, si bien es cierto puede tener muchos problemas médicos, que para eso están los médicos, pero también viene otra etapa donde se van de alta y necesitan estimulación. O sea, nosotros necesitamos porque, bueno, los niños con síndrome de Down cuando nacen tienen una serie de características comunes para todos, y entre esas características es que sus músculos, por ejemplo, son mucho más blandos. Entonces, se necesita urgentemente trabajar esa musculatura para que los tiempos se acorten dentro de la medida de lo posible. Es decir, si un niño, por ejemplo, un niño común, le llamamos nosotros, o estándar, camina en promedio al año, los nuestros caminan al año y medio, a los 2 años, siempre que haya tenido un buen trabajo. Entonces, la medida que esos tiempos se vayan acortando, les va a permitir a este niño trabajar en otras áreas, como cognitivamente. Entonces, tenemos nosotros un equipo de atención temprana que ve toda esa parte. La historia ha ido mostrando en estos últimos tiempos, en estos últimos 15 años, digamos, que los niños con síndrome de Down no son niños carentes de un coeficiente intelectual, que hay mucho que explotar en ellos, digamos, desde el punto de vista intelectual, que tienen muchas capacidades, sobre todo el sentido de la responsabilidad, que lo tienen muy marcado. ¿Cómo se logra ir trabajando con ellos en el descubrir sus capacidades y en ejercitarlas? Bueno, lo primero que hay que dejar en claro, digamos, que las personas con síndrome de Down o niños con síndrome de Down son todos distintos.
en general la población piensa que son todos iguales, porque sus características físicas se van repitiendo, sí, digamos. claro. Pero cada uno es distinto al otro como todos nosotros. ¿De qué va a depender esto? Primero va a depender de la carga genética que nosotros como papá le entregamos, tanto a este hijo con síndrome Down como al resto. Va a depender también dónde se desenvuelve, su entorno natural, cómo es. Si es un entorno rico donde se le incluye, donde se le potencia, también va a incluir, o sea, va a influir, digamos, los profesionales que han intervenido en este crecimiento. Y por eso está sumamente enfocado, porque la labor de los profesionales es, digamos, desarrollar al máximo las capacidades de ese niño en particular. Por eso las terapias tienen que ser individuales, porque cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje. Entonces lo que se trata, sobre todo en los primeros 2 años, es fundamental. Y nosotros vemos a diario un niño que ha tenido estimulación y otro que no. Cuando llegan a los 5 o 6 años y nunca ha tenido estimulación, la verdad que es un abismo de diferencia. Que consideren en cualquier niño, digamos, los primeros años son fundamentales para la vida, y sobre todo en los nuestros, donde se enfoca, digamos, claramente el desarrollo de sus capacidades. Nosotros siempre enfocamos no la discapacidad, sino la capacidad que ellos tienen, y trabajamos en base a la capacidad. Entonces, los primeros años es fundamental porque se mejoran las conexiones neuronales, en definitiva. Y es un trabajo sumamente dirigido por las educadoras, bueno, y tenemos digamos, un equipo bastante completo que está, y específico, que es el síndrome Down, pero por eso es tan importante que los papás lleguen desde el minuto 1, digamos, de que nace el chico. Patricia, cuéntame, ¿cómo llegas tú a Aparit? ¿Cómo se logra este encuentro con la Fundación y este seguimiento hasta el día de hoy? Mira, bueno, yo llegué a París así como han llegado muchos de los padres que están. Para mí, el nacimiento de mi hija, o sea, el desconocimiento que yo tenía sobre el síndrome Down, lo empecé a darme cuenta cuando nació mi hija, ¿ah? En el momento del parto, el médico, en realidad como a la tarde, había pasado la Catalina, que es mi hija, que va a cumplir 15 años, tiene 14 años actualmente. La verdad que hasta a los médicos un poco se le pasó, porque tenía buen peso, tenía una talla esperada, durante el parto no tuve ningún problema. Mira, pasó casi todo el día y el médico de repente la fue a ver y lo vio con otra cara, y ahí le hacen todo un examen, el cariograma, donde se ve realmente, porque al principio son sospechas nomás de los médicos, porque hay cosas que se van repitiendo. Por lo general tiene una línea en la mano, tiene una orejita, son señales, y el médico me dice que era probable que tuviera síndrome Down. Ahí el mundo, claro, uno se estremece un poco, sí, claro. Absolutamente, Sí. Pero ¿por qué pasa? Porque es desconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Es educar a la población en general. O sea, tener un hijo con síndrome Down no es ninguna tragedia. Es distinto, simplemente. Si uno con los hijos, bueno, mi hija Catalina es la tercera, tengo 2 hijas mujeres antes que ella, con mi otra hija, todo fue muy rápido. Yo no me recuerdo cómo empezó a caminar, en qué momento empezó a comer, porque pasó muy rápido. Pero con mi hija Catalina los tiempos son distintos, por eso es otra velocidad de desarrollo, donde uno valora más, digamos, cada uno de los logros que va teniendo durante su crecimiento. Entonces, a mí me contactaron de Aparit cuando nació, y la Catalina nació a fines de noviembre, partió en marzo, ya cuando empezaba el año siguiente, y de ahí ha estado los 14 años que tiene en Aparit. O sea, la verdad que ha sido un tremendo apoyo, porque te van guiando, y uno se va sintiendo parte de algo que es donde encaja. Si bien es cierto, yo tengo muchas hermanas, pero yo soy la única que tiene hijas con síndrome Down. Entonces, siempre he tenido muy buen feeling con toda mi familia. Mi familia es muy aclanada, pero en realidad la que tiene a la hija distinta soy yo. Entonces, uno necesita tener un lugar donde conversar con otras mamás, te entienden. Es decir, las experiencias de los demás sí te van sirviendo a ti. Claro, ayudando a ir también... Claro. Mirando hacia el futuro. Y mirando, claro, los chicos más grandes también. Patricia, tú ahora eres la presidenta de esta fundación aquí en Viña. Sí.
tú, fuera de, digamos, de ser mamá de Catalina, ¿no es cierto? Y de haber tenido esta experiencia de su llegada también a París, ¿tú tienes alguna otra función? ¿Eres psicopedagoga? ¿Eres profesora? Mira, la verdad que yo estudio construcción y no tiene nada que ver con esto. Mira. Pero en la medida, como yo te decía, cuando nació mi hija, yo me di cuenta que no tenía idea de nada. Y yo dije, sí, bueno, si llegó Catalina a mi vida es porque yo tengo que ser capaz de darle lo mejor. Y en base a eso uno se pone a estudiar. Entonces, ¿cuántos seminarios relacionados con el síndrome de Down he ido? Y sigo haciéndolo porque uno nunca deja de aprender. He tenido la oportunidad también, porque tenemos muy buena relación con otra fundación, Down 21 Chile, de viajar al extranjero también. Hemos ido a España, Italia, a ver la realidad de ellos. Y uno se da cuenta, pucha, que estamos mal en Chile. En definitiva, el síndrome de Down es el mismo en cualquier parte del mundo, pero la diferencia es cómo enfrenta el país. En países desarrollados el tema de la inclusión es una realidad. En nuestro país recién estamos entrando en esa etapa. En otros países los chiquillos trabajan y viven solos, se casan, es una cosa totalmente normal. Claro, yo justamente hoy día miraba por internet una noticia que anunciaban justamente que una chica con síndrome de Down había logrado su diploma como parvularia, creo que en España. Ese es el otro tema, o sea, un niño con síndrome de Down puede lograr una independencia, estamos hablando de una independencia económica, una autovalencia. ¿Cómo lograr y cómo ir trabajando esto con ellos? Desde siempre, desde pequeños. O sea, nosotros los papás somos responsables de su autonomía. No podemos echarle la culpa a los profesionales. Desde siempre, ¿por qué? Porque de que empiece de pequeñito a tomarse su mamadera, que empiece de pequeñito a ir al baño solo, en la medida, digamos, que la edad vaya acorde a la edad, digamos. Pero no podemos pretender que, por ejemplo, jóvenes o adultos dependan de sus padres para poder alimentarse, por ejemplo, para poder asearse. Son cosas fundamentales que hay que partir desde pequeñito. En la medida que avanzan los años, uno tiene que llevarlo, ojalá, yo siempre digo ojalá, a colegios comunes, porque donde ellos mejor se desarrollan es ahí. Y en la medida que vayan creciendo, bueno, en Chile existen universidades que están haciendo diplomados, donde los preparan para en toda la parte laboral y le dan acompañamiento también en la empresa. Nosotros tenemos en Aparí, digamos, uno de los fundadores, Felipe, ella trabaja 4 años en el Congreso Nacional, tiene su independencia económica, está con harta ganas de casarse, pero en definitiva de nosotros los padres depende que esto funcione. Yo te decía, ¿por qué los países desarrollados? Porque ya es otra mirada. Pero hay aquí también un compromiso, yo creo, digamos, un compromiso, si bien es cierto, hay un tema de familia que va, digamos, permitiendo que el niño vaya desarrollando esta independencia desde pequeñito. Pero que en estos momentos, ¿qué papel está cumpliendo el Estado también con estos niños? O sea, que hay facilidades o hay medios que puedan permitir desarrollar un trabajo, ¿no es cierto?, que les pueda permitir a ellos en un futuro especializarse en algún oficio, en algún trabajo específico. Mira, actualmente el Estado está al debe, lejos, o sea, de hecho, el trabajo que yo siempre digo, el trabajo que nosotros hacemos, debería estar financiado por el Estado. Es eso, porque generalmente las fundaciones terminan siendo apoyadas por privados y particulares. O sea, nosotros en realidad funcionamos con el aporte que cada uno de los padres hace con los talleres de sus hijos. Tenemos una pequeña subvención de la municipalidad, que todos los años tenemos que postular, y tenemos un privado, una empresa privada que nos da un aporte mensual. ¿Por qué? Porque nosotros somos más de 100 familias, desde 0 años hasta 50 y tantos años que tiene la mayor, pero hay un gran número de esas familias están becadas. O sea, son familias realmente que no han tenido la oportunidad, digamos, de tener una mejor situación económica, o más bien de una situación económica desfavorecida, digo yo. Pero nosotros no podemos permitir, o sea, no está en nuestra esencia tampoco decirle, bueno, si usted no paga, usted no puede estar, no puede claro. ser, porque sabemos lo que pasa. O sea, un niño que no recibe atención, volvemos a hace 50 años atrás, ¿te fijas?
Yo sé que no es bueno hablar de cifras, pero ¿cuánto implica el trabajar con un niño mensualmente? ¿Cuánto implica ir formándolo, ir dándole, ¿no es cierto?, la atención que se merece para que tener, digamos, un buen logro en el tiempo? Mira, dependiendo de la edad, yo te podría dar, pero en promedio yo creo que alrededor de 100.000 pesos mensuales es un niño que tiene fonoaudiología, que tiene psicopedagogo, que tiene talleres de lectura. En promedio es eso. Nosotros, como somos una organización sin fines de lucro, no es una empresa para ganar dinero. Claro. O sea, que a nosotros nos alcance para pagarle a los profesionales, con eso estamos. O sea, la verdad que no... hay otras instituciones que, porque tienen que arrendar, porque tienen que incurrir en otros gastos, obviamente eso va subiendo. Pero en nuestro caso, gracias a Dios, tenemos la casa, que la tenemos en comodato en la Municipalidad de Viña, es una casa que está bien ubicada. Entonces, que nos alcance para pagarle a los profesionales y con eso damos. El tema de los becados viene en el cuento, porque de repente no nos alcanza simplemente con la subvención y tenemos que hacer rifa y que bingo y tanta cosa. Tenemos para aquellos empresarios que quisieran de repente aportar, tenemos certificado de donación, donde ellos es un beneficio tributario que pueden descontarlo de sus impuestos anualmente. Pero es un problema que pasamos todas las instituciones de estas características. Patricia, el APARIT veo que tiene una diversidad de talleres o de módulos de trabajo con los niños. Sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo cuando llega una mamá con su pequeñito de 1 año, de meses, cómo van trabajando con ellos? O solamente pueden llegar niños o también pueden llegar ya jovencitos o adultos. Mira, París es un centro de atención de personas con síndrome de Down, es decir, pueden llegar desde recién nacido, de ahí para adelante. O sea, nosotros recibimos niños que tienen 10 años, que tienen 15 años, que tienen 30 años, siempre va a haber un cupo para ellos. Dependiendo de la edad, es donde se van insertando. Ahora, digamos, estamos medio colapsados un poco porque, por ejemplo, implementamos talleres de lectura, cosa que no en todos los lugares hay. Por eso viajamos de repente. Tenemos, como te digo, con Down 21 una alianza buenísima, donde tenemos la capacidad de ir a distintos lugares, ver lo que se está haciendo, tomar lo que nos sirve y lo implementamos en APARIT. O sea, ese es tal cual. Entonces, por ejemplo, nosotros la lectura la implementamos a partir de los 2 años, de manera que ojalá a los 6, cuando entra al colegio, ya esté leyendo al igual que sus compañeros. Son sistemas de lectura hechos especialmente para las personas con síndrome de Down, donde se trabaja mucho la memoria visual, que ellos tienen muy bien desarrollada. Entonces, dependiendo de la edad, el taller tenemos para los adultos, clubes de lectura, con libros diseñados especialmente para ellos. Tenemos psicopedagogía, que en general entran a los 6 años de ahí para arriba, donde se ve todo el apoyo escolar, pero también se trabaja mucho la autonomía, que era lo que estábamos hablando. Porque muchos padres dicen, pero ¿cómo le enseño esto? Bueno, ahí está la psicopedagoga para enseñarle. Entonces, dependiendo de la edad, es el taller que ingresan. Ahora, las capacidades son diversas entre un niño y otro. Lo que conversamos, la apariencia física, sí, pareciera que todos son iguales, claro. Pero en sus capacidades son distintos. O sea, existen también, al igual como dentro del normal de los niños, ¿no es cierto? Existen algunos que son más lentos en el aprendizaje y otros son más rápidos para ir adquiriendo. Sí. ¿Cómo trabajan eso también dentro del...? Es que mira, todos los talleres, digamos, de psicopedagogía son en forma particular, individual, no son grupales. Por lo tanto, la profesora trabaja en base a la capacidad de ese niño, lo que necesita ese niño. Entonces, siempre van a haber progresos, pero de acuerdo a cada uno de esos niños. Tenemos talleres, como yo decía, de lectura, esos son grupales. Se trabaja en base a imágenes, es todo un método que ha tenido mucho éxito. ¿Por qué es tan importante el tema de las imágenes con los niños? Porque, en base a todo un estudio que hicieron en España, ellos tienen muy buena memoria visual. Entonces, como tienen esta memoria mejor que la nuestra, se ideó un sistema de lectura en base a imágenes. Es un método sí, que tiene 5 etapas, y en base a eso se les va enseñando en base a una imagen, por ejemplo, con la palabra. Por ejemplo, hay un cartoncito, se trabaja con mucho material concreto,
donde por ejemplo hay un vaso y se escribe la palabra el vaso. Entonces cuando tú le enseñas al niño que esto es un vaso, también le estás mostrando la palabra. Y ellos mágicamente se graban la imagen con la palabra. Y un método hasta que llega a la tercera o cuarta etapa donde ya se quitó la imagen, queda esta palabra, pero se corta y ahí se combina recién con el sistema silábico. Ya no necesita imagen, ya no necesita este apoyo visual. Simplemente ya adquirió el conocimiento de las sílabas. Es un método que lo creó unas profesoras en España y con éxito, pero estupendo. Y Down 21, que yo te comentaba, tenemos un convenio con ellos, lo implementó a través del Ministerio de Educación en Chile. Entonces, todas las escuelas especiales debieran tener este método, porque es el método mucho más fácil y comprensivo, donde ellos aprenden la lectura comprensiva. Si los chiquillos logran leer, se les abre un mundo. O sea, las posibilidades son máximas. ¿Tú eres partidaria de que los niños con síndrome de Down vayan a colegios normales? Absolutamente, sí. Es ahí donde se desarrollan y es ahí donde deben estar. Nosotros nos amparan, hay una convención que Chile firmó, una convención de las personas con discapacidad que se hizo en la ONU, y Chile se hizo parte, ratificó eso, y dentro de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, claramente aparece en el artículo 24, donde dice que todas las personas deben ir a colegios comunes. Al firmar Chile este protocolo, tiene que hacer los ajustes razonables para poder bajar esta convención a la realidad nuestra, y ahí estamos un poco en la pelea con el tema de la inclusión escolar, que de repente no es tan así. Donde mejor se desarrollan en un ambiente normal, común. Porque si ellos tienen problemas de comunicación, al estar, digamos, con otros niños que no lo tienen, se desarrolla mucho más fácil el lenguaje. Yo lo vi personalmente con mi hija. Mi hija siempre ha estado en un colegio común. Desde los 4 años entró al pre-kinder y partió de ahí en adelante. Entonces, y lo bueno de la inclusión es que tanto los nuestros que ganan, pero sobre todo los demás. Sí, eso, ¿cómo es la relación desde el otro lado, digamos? O sea, en el caso de mi hija es totalmente normal. Sí. Pero si todos los colegios tuvieran, por ejemplo, en el kinder, en el nivel medio menor, partieran de ahí con el tema de la inclusión, para los niños no sería tema. O sea, crecer en la diversidad lo enriquecería. Claro. O sea, te aseguro que ellos cuando sean mayores y tengan un puesto de trabajo y tengan un postulante, ni siquiera lo van a pensar, porque va a ser tan normal en ellos estar conviviendo con la diversidad que en realidad lo que a ellos aportan simplemente con su presencia, o sea, ya no existiría el bullying, imagínate. O sea, ya con eso esa sería la solución. ¿Por qué? Porque aprende de pequeño a querer, a vivir en la diversidad. Si el niño viene en silla de ruedas, si el niño es sordo, simplemente hay que poner los ajustes razonables dentro de la sala. Adaptar el currículum tampoco es tan complejo, pero hay un temor de parte de todo el mundo. Eso también ayuda al lado contrario a tener la capacidad también de adaptarse a la situación. No, sí, aquí no hay pérdida. Es un trabajo en conjunto. Hay solo ganancias, digo yo. Entonces, bueno, apostamos a que ojalá de aquí a un par de años más no sea tema. O sea, que sea todos los niños incluidos, independiente de la discapacidad, pero actualmente lo que más están marginados son los, digo yo, por la escuela especial, o sea, que están insertos en la escuela especial son los con discapacidad intelectual. Salta siempre la duda, y yo creo que bueno, tú con tu experiencia nos puedes aclarar esta situación. Una mamá que le nace un hijo con síndrome de Down, y muchas veces yo creo que está el temor a quedar embarazada de nuevo y que vuelva a suceder. ¿Cómo poder trabajar esto con una pareja, con un matrimonio que le sucede como una primera experiencia? Bueno, sería como sacarse 2 veces el quino. O sea, las posibilidades de que ello ocurra, o sea, es muy mínimo que se repita. El síndrome de Down, digamos, simplemente es al azar. Nosotros tampoco es que todos los papás que se embaracen sobre 40 años, no es así. Nosotros tenemos familias donde los papás han llegado de uniforme, 17, 18 años, con hijos con síndrome de Down. Tenemos una gran cantidad de padres que son menores de 30 años
Entonces, el que tengan otro hijo con síndrome de Down, la verdad que es casi imposible. Nosotros tenemos muchísimos padres que han tenido su primer hijo con síndrome de Down y el resto de sus hijos ninguno. Entonces, quitar un poco el temor de aquello, o sea, porque tiene un hijo con síndrome de Down no significa que los demás tengan síndrome de Down. ¿Y tú eres partidaria de que se sepa antes de que nazca el bebé o es preferible? La verdad, yo creo, en mi apreciación personal, es que yo creo que después. ¿Por qué? Porque va a depender de la pareja, que también para está la pareja. Nosotros hemos tenido experiencias donde han sabido antes del nacimiento y lo han pasado pésimo. O sea, las mamás llorando me han dicho, yo lo pasé tan mal que en algún momento cuando supe que mi hijo, su primer hijo, iba a tener síndrome de Down, yo quise abortar. O sea, imagínate lo mal que lo pasó. Después, el marido, por supuesto que no, si era una cosa compartida, si el hijo es de ambos. Después dijo, bueno, ok, lo voy a tener, pero lo voy a dar en adopción. O sea, imagínate la cantidad de meses que lo pasó pésimo. Y cuando nació su hijo, dijo, y cuando nació mi hijo, me enamoré de mi hijo. ¿Te fijas? Entonces, pero depende de la familia. También hemos tenido parejas donde han llegado gorditas, 6, 7 meses, pero con toda la disposición de informarse para estar mejor preparados. Depende de la familia. Eso, ¿qué papel cumple la familia dentro del desarrollo armónico y de la felicidad de un niño con síndrome de Down? Es Porque 100%, en realidad, diría yo. Nosotros ponemos una cuota nomás que es de experiencia y conocimiento, pero la familia es lo fundamental. Si la familia falla, se da todo por la borda, la verdad. O sea, si la familia cree que este niñito, este bebé, que tiene sus propias características, que tiene sus ojitos así, qué sé yo, pero es su hijo. Si la familia apuesta por ese hijo, que es mi hijo y lo voy a criar como cualquier otra persona, ese hijo va a ser como cualquier otra persona. Porque en definitiva, la experiencia como padres, digamos, y aquí por eso te digo, es bueno que pertenezcan a un centro, porque van viendo, van aprendiendo, y no se sumen en esto, que muchos le dicen un duelo. ¿Por qué duelo si es su hijo? O sea, de repente cuando nace un hijo con síndrome de Down, la familia, los parientes, los amigos, no saben, o sea, llegan como una cara de pésame a conocer al bebé. Siendo que es un nacimiento, cualquier nacimiento tiene que ser una alegría, pero es distinto. Pero por eso pasa un poco el tema, porque todos desconocemos ese tema. El tener un hijo con síndrome de Down, ¿qué es lo que hace? Te hace ver la vida distinto y te hace apreciar las cosas simples de la vida. Entonces, en definitiva, tener un hijo con síndrome de Down, yo no te quiero decir una bendición porque es tan cliché, pero todo hijo es una bendición. Todo hijo es una bendición. Pero en definitiva te pone los pies en la tierra y tú valoras las cosas que sí son importantes, a otro ritmo, distinto al de los demás. ¿Qué has aprendido tú con Catalina? Todo, po. Sí. Todo. Yo con mi esposo el otro día conversamos, ¿qué hubiera sido nuestra vida si la Catalina no hubiera nacido? Yo no sé, hubiera sido tan distinta. Pero la Catalina yo he aprendido con ella, o ella me ha enseñado a mí a ver, disfrutar el día a día, disfrutar cada uno de sus logros. Porque son muy afectivos ellos. No te creas tanto, si ellos tienen su propia personalidad. Son muy testarudos, tienen su genio, pero lo que sí te puedo asegurar que nunca van a hacer algo con maldad. Eso te lo aseguro. Muchos le dicen que tienen el cromosoma adicional que se llama amor. El cromosoma adicional le llaman así. Bueno, es lo que conversábamos más atrás sobre el tema tienen el sentido de la responsabilidad muy marcados. Sí. Fíjate que esto me trae a la memoria un programa que hicimos nosotros en Concepción con la inauguración de la Lavandería 21, que justamente Monseñor Chomalí con este proyecto que fue en ese momento como la niña bonita de sus ojos, este proyecto que era abrir esta lavandería para que solo trabajaran en ella niños con síndrome de Down. Y ahí había uno de los niños que era como el jefe, y tenía este sentido de la responsabilidad muy marcado, daba las órdenes, las instrucciones y todo, pero además era monaguillo. Era monaguillo en la parroquia de Penco. Es monaguillo todavía. Ya. Y cuando él recibió su primer sueldo, lo primero que hizo fue ir donde el párroco a pagarle el 1%. ¿Te fijas tú? Estaba clarito.
Claro, porque en algún momento alguien le dijo, si tú eres católico tienes que dar el 1%, y él no, ni siquiera lo dudó. Entonces ahí se ve también la transparencia de ellos, y que ojalá quisiéramos nosotros también tener un poquito de esta transparencia que tanta falta nos hace. Sí, actualmente es necesario. En general. Patricia, si alguno de nuestros televidentes que nos está mirando a través de las pantallas de UCB quisiera tomar contacto con ustedes, ¿dónde puede dirigirse? ¿Cómo tiene que hacer el contacto para ir a la Fundación? Mira, bueno, nosotros estamos ubicados en 7 Norte, 1420, Viña del Mar. Esto queda, la subida a Sausalito. Correo también puede ser aparit@gmail.com, y teléfono el 32-236-7557. Tenemos una página web www.aparit.cl. Esas son las maneras de llegar. Funcionamos de 9:30 a 7 de la tarde todos los días, de lunes a viernes. Y si no, en los teléfonos yo los contesto, me llegan todos los correos a mí directamente, así que no hay ningún problema. Patricia, yo quiero agradecerte que hayas compartido con nosotros la riqueza de la Fundación Aparit y además tu experiencia personal, que seguramente ha enriquecido a muchos y que nos ha enriquecido también a nosotros. Mira, espero que esto sirva, yo siempre digo, de educar, como te repito, educar un poco en la diversidad y bueno, agradecerle a ustedes, porque mostrar este otro mundo desconocido que para muchos a lo mejor no les interesa, pero uno nunca sabe en qué minuto sí va a tener que acudir a nosotros o a otra institución. Queridos hermanos, yo quiero agradecerles que hayan estado una vez más con nosotros a través de las pantallas de UCB Televisión. No antes sin irme y decirles que en realidad estamos llamados a vivir en esta diversidad, a aceptar a nuestros hermanos con sus distintas capacidades, con sus distintas riquezas, para vivir en un mundo que viva en armonía, pero que también dé la posibilidad a otros de poder también ser felices, así como nosotros buscamos la felicidad. Si Dios quiere, nos encontramos a través de las pantallas de UCB Televisión este próximo domingo. Que tengan un bonito día en familia. Gracias.